Al amanecer, la frontera debería estar llena de movimiento. Los camiones avanzan y los trabajadores gritan órdenes. Cajas apiladas con la cosecha de pueblos enteros. En cambio, los motores están fríos, las puertas están selladas y los alimentos destinados a millones de personas se encuentran varados en el calor. Los agricultores que antes medían sus vidas por las temporadas de siembra ahora las miden por las pérdidas. Observando cómo los futuros se desploman acre tras acre. Se perderá el 25 o 30% de los agricultores de este país si no hacen algo. Hay que hacerlo. Y no es solo aquí. Canadá se ha retirado. México ha intervenido y lo que comenzó como una disputa comercial ahora amenaza el corazón de la América rural. Las comunidades que dependen de la tierra están siendo arrastradas bajo un cargamento a la vez. Si un solo cultivo puede desencadenar este tipo de colapso, ¿qué sucede cuando el resto sigue su ejemplo? ¿Y hasta dónde puede llegar el desmoronamiento? Vamos a averiguarlo. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos presentó su decisión en un lenguaje cuidadoso propio de una reglamentación, citando residuos de pesticidas y preocupaciones recurrentes sobre la calidad. En el papel, el anuncio parecía rutinario, el tipo de decisión sepultada en declaraciones gubernamentales que rara vez atraen la atención del público. Pero debajo de esa explicación oficial había algo mucho más calculado. No se trató de un debate limitado sobre normas de seguridad. Fue una redirección deliberada del poder agrícola en América del Norte. Una reorganización del mercado que dejó a miles de agricultores estadounidenses sorprendidos. A los 2 días de implantada la prohibición, los cruces fronterizos se convirtieron en cementerios para el comercio. Casi 150 camiones cargados de tomates cultivados en California fueron detenidos en el Puente de la Paz y se les negó la entrada a sus contenidos. Otros 89 envíos esperaban impotentes en el Puente Ambassador. Las unidades de refrigeración zumban mientras los productos pierden valor lentamente con el paso de las horas. Esas cifras tenían más peso que las estadísticas de un informe gubernamental. Representaron un flujo anual de $340 millones en exportaciones. Ingresos que sustentaron el sustento de 2.400 familias de agricultores estadounidenses. Los pagos de hipotecas, los presupuestos escolares, las clínicas locales y las frágiles economías de las comunidades rurales dependían de ese comercio. Y de repente, la línea vital se cortó. Lo que hizo que el golpe fuera aún más duro fue el momento. Solo unas semanas antes de cerrar la frontera, Canadá había firmado silenciosamente acuerdos por valor de $180 millones con productores de invernaderos de Columbia Británica y Ontario. Nuevas instalaciones nacionales, totalmente financiadas y aceleradas, reemplazarían casi exactamente el volumen de tomates que habían estado importando desde California. El mensaje sonó claro. Los compradores canadienses ya no necesitaban el suministro estadounidense. Tom Richardson, quien había trabajado como granjero en las afueras de Fresno durante más de 3 décadas, lo expresó en términos dolorosamente simples. El problema no es la calidad de los tomates, dijo. El problema era que Canadá ya había encontrado su sustituto. Esa fue la primera ficha de dominó de lo que se convertiría en un aislamiento mucho más amplio de la agricultura estadounidense. Mientras los agricultores de California todavía se recuperaban de la repentina retirada de Canadá, el paisaje 3.200 kilómetros al sur estaba cambiando a una velocidad notable. México, en lugar de quedarse al margen, aprovechó la oportunidad para llenar el vacío y elevar su posición en el escenario mundial. Lo que allí se desarrolló no fue una expansión normal. Fue una oleada de inversiones de $12.000 millones orquestada por gigantes agrícolas europeos, eficiencia y nuevos socios a largo plazo. Regiones como Sinaloa, Sonora y Baja California se transformaron casi de la noche a la mañana en potencias productivas. De los miles de millones invertidos, más de 7 se destinaron directamente a construir operaciones de invernaderos avanzados y sistemas hidropónicos que podrían mantener la producción constante durante cada temporada, consumiendo casi un 40% menos de agua que las granjas estadounidenses tradicionales.
Otros 3.000 millones reforzaron la columna vertebral del transporte, nuevos puertos, carreteras e instalaciones de almacenamiento diseñadas para facilitar las entregas internacionales. El resto se destinó a algo que la agricultura estadounidense viene perdiendo de forma constante desde hace décadas. Gente. Se financiaron universidades, centros de capacitación y centros de investigación en todo México, creando una fuerza laboral calificada y un flujo de innovación que agudizaría su ventaja competitiva en los años venideros. Lo que más sorprendió a los observadores no fue la cantidad de dinero, sino la velocidad de su impacto. Las transformaciones agrícolas suelen tardar años, a veces décadas, pero los socios de México se basaron en la infraestructura y el conocimiento existentes. En el lapso de 8 meses, los tomates mexicanos de primera calidad comenzaron a llegar a los estantes europeos, rebajando los precios estadounidenses en casi un cuarto. María Elena Vázquez, economista agrícola de la Universidad de Guadalajara, describió la brillantez estratégica de la medida. En el preciso momento en que Estados Unidos perdía credibilidad ante los compradores extranjeros, México se presentó como una alternativa estable, eficiente y más barata. Los importadores europeos, ya frustrados por los retrasos e inconsistencias estadounidenses, cambiaron de proveedor sin dudarlo. El cambio reveló cuán frágil se había vuelto el control de Estados Unidos sobre los mercados globales. Las ondas de choque llegaron mucho más allá de los cruces fronterizos y los contratos internacionales. El colapso de las exportaciones de tomate se extendió rápidamente a las pequeñas ciudades construidas en torno a la agricultura. Un recorrido en automóvil por Watsonville, California, cuenta la historia en términos crudos. La planta procesadora que una vez empleó a cientos de trabajadores ahora se encuentra inactiva. Las empresas de transporte que dependían del transporte de productos frescos a Canadá han recortado sus flotas y reducido sus tripulaciones a un mínimo. Los proveedores de fertilizantes, los talleres de reparación de equipos e incluso los pequeños restaurantes donde los conductores paran a comer están luchando por mantenerse a flote. Los economistas describen este efecto dominó como el multiplicador. Por cada dólar que se pierde en las puertas de las granjas, casi el doble de esa cantidad desaparece de las comunidades circundantes. Los lugareños lo llaman de otra manera, devastación económica. En los condados que dependen de la agricultura, el desempleo ha aumentado más del 30% desde que comenzó la crisis. No culpar a los agricultores. Este es el sistema tal como está. Esto es lo que en Estados Unidos llamamos un sistema de producción de alimentos. Las instalaciones de procesamiento de alimentos funcionan a poco más de la mitad de su capacidad. Por primera vez en una generación, algunas de las regiones más fértiles del país están viendo cómo sus poblaciones disminuyen a medida que las familias se desarraigan y buscan estabilidad en otro lugar. El costo se extiende más allá de las dificultades financieras. Janet Morrison, superintendente escolar de Delano, ha visto a su distrito soportar sequías y caídas del mercado, pero nada comparado con esto. Las familias que una vez llenaron las aulas durante generaciones se están marchando. Y con cada salida, la escuela pierde estudiantes y fondos. Los ingresos fiscales se reducen, lo que obliga a los distritos a cerrar programas y considerar consolidaciones. Al mismo tiempo, los hospitales rurales, ya de por sí sobrecargados de trabajo, están reduciendo sus servicios a medida que disminuye el número de pacientes y aumentan las facturas impagas. Los valores de las propiedades en las regiones agrícolas se han desplomado en casi una quinta parte en solo 6 meses, arrastrando a comunidades enteras a una espiral descendente. Lo que comenzó con tomates rápidamente se reveló como parte de una partida de ajedrez más grande en el escenario global. Los alimentos ya no son tratados solo como una mercancía. Se ha convertido en un instrumento de estrategia, un pilar de seguridad nacional y una herramienta para reformular alianzas. La Unión Europea, marcada por su dependencia de la energía rusa, aprendió el coste de depender demasiado de un único proveedor. Cuando México ofreció un socio agrícola estable en el preciso momento en que el suministro estadounidense flaqueaba, los inversores europeos vieron más que un acuerdo comercial. Vieron seguridad, diversidad y resiliencia. Los analistas en Bruselas describieron el cambio en términos contundentes.
Estados Unidos construyó su dominio agrícola siendo consistente, eficiente y confiable. Tan pronto como esas cualidades se pusieron en duda, las alternativas se volvieron atractivas y México estuvo listo para intervenir. La transformación ilustra cuán rápidamente pueden cambiar la confianza y las relaciones comerciales cuando convergen el capital, la infraestructura y el tiempo. El rechazo de Canadá se debió a algo más que las normas sobre pesticidas. Fue una decisión calculada para reducir la dependencia de un socio poco confiable. Las alianzas de México abarcaron mucho más que el cultivo de tomates. Se trataba de reordenar las cadenas de suministro agrícola que habían sido estables durante décadas. La verdadera preocupación ahora radica en la escala. Si Estados Unidos puede perder terreno tan rápidamente en el cultivo de tomates, ¿qué ocurrirá cuando se produzcan patrones similares en el cultivo de trigo, soja o maíz? Cultivos que alimentan al mundo y sostienen economías enteras. El precedente ha sido sentado y las vulnerabilidades son claras. Mientras tanto, la tecnología ha ampliado aún más la brecha. Las nuevas instalaciones de México no son simplemente más grandes que las de Estados Unidos. Son más inteligentes. Los campos están siendo reemplazados por invernaderos equipados con sensores que monitorean la salud de las plantas y las condiciones del suelo en tiempo real. Los sistemas automatizados ajustan el agua, la luz y los nutrientes según las predicciones del clima y la demanda. Se pueden planificar cosechas enteras con una precisión que la agricultura tradicional no puede igualar. Las ganancias de eficiencia son asombrosas. Los productores de tomates estadounidenses normalmente necesitan más de 3.000 galones de agua para producir una tonelada de cosecha. Los nuevos sistemas hidropónicos de México logran lo mismo con menos de 2.000. Los costos laborales se reducen casi a la mitad gracias a la automatización. El software predictivo alinea la siembra con las ventanas pico del mercado. Los entornos controlados protegen contra las pérdidas de cultivos que pueden arruinar temporadas enteras para los agricultores estadounidenses. Las universidades e instituciones de investigación estadounidenses alguna vez lideraron la innovación agrícola. Pero la falta crónica de financiación y los largos procesos de aprobación han ralentizado el progreso. En contraste, las empresas europeas y los socios tecnológicos chinos han traído sus sistemas más avanzados directamente a los campos de México. El resultado es una brecha tecnológica cada vez mayor que hace que la agricultura estadounidense parezca cada vez más anticuada. La doctora Patricia Williams, quien trabajó en el desarrollo de tecnología agrícola en California antes de mudarse a Europa, describió su frustración. Los avances existen, explicó. Pero en Estados Unidos, la burocracia y los sistemas obsoletos impiden una rápida adopción. Al otro lado de la frontera, esos mismos avances ya están transformando la producción. El talento, la inversión y la innovación que una vez impulsaron el liderazgo estadounidense ahora impulsan el ascenso de México. Más allá de la producción, la crisis expone la fragilidad de las redes de distribución de Estados Unidos. Se construyeron plantas de procesamiento, flotas de camiones y líneas ferroviarias durante un periodo en que la demanda mundial de productos estadounidenses parecía garantizada. Esa infraestructura ahora está sobredimensionada para mercados en contracción, lo que genera costos unitarios más elevados que hacen que las exportaciones sean aún menos competitivas. Las empresas de transporte especializadas en envíos transfronterizos han visto caer sus negocios en más de un 60%. Las líneas ferroviarias construidas para grandes volúmenes de productos agrícolas están funcionando por debajo de su capacidad, mientras que los costos de mantenimiento siguen aumentando. Los supermercados, siempre sensibles a la demanda de los consumidores, se están adaptando con un pragmatismo silencioso. Las tiendas que antes exhibían con orgullo los productos de California ahora muestran alternativas mexicanas. Los minoristas buscan un suministro estable, asequible y consistente. Y ahora mismo esas condiciones se están dando al sur de la frontera, no en los campos estadounidenses. Las cooperativas regionales de alimentos se enfrentan a la presión de los consumidores que exigen una calidad confiable a precios competitivos. Y esa presión está acelerando la transición.
Además, los productores de tomates estadounidenses están aprendiendo lo frágiles que pueden ser décadas de vínculos con el mercado cuando una sola decisión transforma el futuro de toda una industria. Durante generaciones, las familias construyeron sus negocios basándose en el comercio transfronterizo confiable, pidiendo préstamos con la certeza de tener ventas constantes de la cosecha. Esa certeza se derrumbó casi de la noche a la mañana. Las finanzas agrícolas fueron diseñadas para ser predecibles. Los bancos asumieron que los mercados eran estables al emitir préstamos, y los agricultores dependían de esos ciclos para mantener sus operaciones en marcha. Pero cuando Canadá cerró sus puertas, las suposiciones se desvanecieron. La encuesta sobre préstamos agrícolas de la Reserva Federal muestra cuán profundo es el daño. La morosidad en los préstamos en las regiones productoras de tomates ha aumentado un 78% desde que entró en vigor la prohibición canadiense de importaciones. Los bancos que antes consideraban que los préstamos agrícolas eran una apuesta segura ahora los exigen. Garantías que muchas familias no pueden proporcionar. Las solicitudes de quiebra en los condados agrícolas han aumentado un 45% en los últimos 8 meses. Incluso esas cifras ocultan parte de la realidad, porque las operaciones más pequeñas que no pueden afrontar los costos legales de la quiebra están abandonando silenciosamente sus tierras, dejando atrás propiedades que han llevado legados familiares durante generaciones. Hasta ahora, la respuesta de Washington convirtió una crisis en un vacío. 6 meses después de la prohibición de Canadá, el Departamento de Agricultura todavía estaba realizando estudios de impacto y manteniendo conversaciones en lugar de ofrecer soluciones reales. El seguro de cosechas no puede ayudar porque cubre los desastres climáticos, no las perturbaciones del comercio. Los programas de emergencia diseñados para inundaciones o sequías no se aplican a los mercados que desaparecen. Los subsidios federales no tienen sentido cuando, en primer lugar, no hay un comprador para el cultivo. Las audiencias del Congreso derivaron en acusaciones mutuas mientras los representantes comerciales insistían en que el problema era temporal, pero no ofrecían ningún cronograma ni plan claro. Cada semana perdida por la burocracia permitía que entraran competidores que se aprovechaban de la parálisis de Estados Unidos. México y Canadá actuaron con rapidez, mientras Estados Unidos dudó. La Secretaría de Agricultura de México impulsó proyectos de inversión europeos a un ritmo récord, creando operaciones de invernaderos modernos diseñados para la eficiencia y la sostenibilidad. Cada mes que pasa en el estancamiento de Washington hace que la recuperación sea aún más inalcanzable. Al otro lado de la frontera, cada nueva inversión de México y Canadá asegura su ventaja, mientras que cada avance tecnológico en el extranjero amplía la brecha que Estados Unidos debe cerrar de alguna manera. ¿Se recuperará la agricultura estadounidense? ¿O estamos presenciando el primer capítulo de un declive permanente? Y si los tomates pueden provocar este tipo de colapso, ¿qué sucederá cuando otros sectores sigan su ejemplo? Suscríbete y quédate con nosotros mientras descubrimos a dónde nos lleva esta historia.